Bueno, buenos días familia, qué bueno es encontrarnos un domingo más. Los invito a que se pongan de pie y que podamos arrancar esta mañana alegres de poder estar en la casa de Dios, alegres por venir a adorarlo, a exaltarlo, sí, porque ese es el fin de por qué nos juntamos, darle gloria a Dios. Así que los invito a que ahí, si quieren, cierren los ojos conmigo, vamos a orar para arrancar esta mañana. Señor, te damos gracias por este privilegio de poder estar juntos, de poder arrancar este domingo en tu casa, Señor, disfrutando de tu presencia. Y realmente, Señor, disponemos nuestro corazón para poder adorarte, para poder entregarte hoy nuestra mejor adoración, Señor, a vos. Vos sos el único digno y a vos es que te cantamos y a quien adoramos. Señor, por eso te damos toda la gloria en esta mañana y lo hacemos con alegría. En el nombre del Señor Jesús, amén. Vamos a arrancar, ¿sí? Con mucha alegría en esta mañana que venimos a cantarle a nuestro Dios. Con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti, por ti estamos aquí, oh, por ti estamos cantando. Muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios.
¿Me acompañás ahí orando? ¿Te animás a cerrar tus ojos en esta mañana y vamos a orar? Si querés levantar tus manos y comenzá ahí a orar con tu papá, empezá a darle gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, hoy oramos para que vos realmente puedas romper, Señor, con toda barrera. Señor, realmente hoy queremos adorarte. Queremos entregar nuestro corazón delante de vos. Señor, y realmente entendemos que no somos merecedores de poder estar hoy en este lugar. Pero gracias a tu sacrificio, gracias a esa cruz, gracias a ese amor, Señor, incomparable, inigualable, es que hoy tenemos acceso a tu presencia, es que hoy tenemos acceso a poder estar en este lugar, Señor. Por eso, hácenos entender, Señor, que de nuestro corazón hoy tiene que salir palabras de agradecimiento, Señor. Tienen que salir acciones de gratitud, Señor, hacia vos. Porque entendemos que nosotros no somos merecedores. No somos merecedores de nada, Señor. Pero vos te derramaste un día en esa cruz por amor a nosotros. Pensaste en nuestro nombre, Jesús. Pensaste en mi vida, Señor, aun cuando no lo merecía. Señor, y esta reunión y cada vez que nos juntamos tiene que ser un momento donde podamos agradecerte y con alegría cantarte, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos y realmente anhelamos poder entender esto, entender este privilegio. Te adoramos, Señor. Vamos a seguir cantando en esta mañana y declarar que tenemos un Dios poderoso, un Dios poderoso. Vamos a ir con la... Hoy lo venimos a declarar en esta mañana. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor.
cosas vienen de ti, por ti oran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dale un fuerte aplauso a Dios. nuestro Dios poderoso, a este Dios grande, a este Dios fuerte. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Me gustaría compartirte un versículo que también se encuentra en Romanos 5:6 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y esto también hace referencia a lo que Pablo recién comentaba. Y me encanta esto de que nadie se atrevería a morir, ni siquiera por una persona buena, ni siquiera por alguien bueno alguien daría su vida. Pero Jesús vino por nosotros, aún pecadores, injustos, sin nada que ofrecer. Jesús vino y entregó a lo más preciado que Él tenía. Y esta canción habla del amor de Dios. Esta canción que ahora vamos a cantar habla del amor de Dios. Y me parece que esto es, el acto de mayor amor que en toda nuestra vida vamos a recibir. Entonces, ¿con cuán alegría podemos cantar lo que vamos a declarar en esta mañana? Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, aún pecadores, aún injustos. ¿Vos morirías por alguien injusto? ¿Vos morirías por alguien que no se lo merece? Creo que no. Yo no lo haría. Pero Jesús sí, Jesús sí. Jesús se despojó de ser el mismísimo Dios y vino a morir en una cruz por nosotros. Por eso cantemos esta canción y declaremos el amor de Dios en esta mañana. Te adoramos, Jesús, y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ese amor incomparable, por ese amor extraordinario, Jesús. Gracias. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación.
profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció al pecado y la maldad. Tu amor me bastará, me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
Te damos gracias y nos postramos delante de vos, Señor, con un corazón humillado, Señor, con un corazón así, tal y como vos lo conocés, Señor. Y realmente hoy en esta mañana queremos darte gracias. Queremos darte gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Y más adelante el mismo capítulo que les leía dice: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Ya nada nos separa, ya nada nos separa del amor de Dios. Entonces en esta mañana, como dije y como voy a seguir repitiendo cada vez que me toque estar acá arriba, tenemos que expresar nuestra gratitud delante de Dios. Gracias por esa cruz. Tendríamos que gritar y tendríamos que levantar nuestras manos en adoración a Dios. Gracias por esa cruz, Jesús. Gracias porque eso es lo único que me salva. Gracias porque eso es lo único que me restaura. Iglesia, es tiempo de que entendamos que no se trata de nosotros, sino que se trata de lo que Jesús hizo en esa cruz para salvar nuestra vida, y para reconciliarnos con Jesucristo. Les voy a volver a leer. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Jesús nos hizo amigos de Dios. Entendiendo esto, vos solo tenés que ahí comenzar a hablar con tu papá y agradecerle por este regalo inmerecido que Él nos dio. No hace falta que uno ore acá arriba o que uno ponga una canción, sino que de nuestro corazón tiene que brotar el agradecimiento. Así que no desperdicies este tiempo que tenés, no lo desperdicies. Y si tal vez viniste sintiéndote que sos inmerecedor de todo esto, ya está, el precio ya está pago, ya está, no hay nada que te separe, ponete a cuentas con Dios, pero ya está, Dios hizo todo, Jesús vino a morir y a restaurar esa relación. Por eso damos gracias por la cruz de Jesús. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, dejando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, y gracias por la cruz, oh Dios, el precio que
Gracias por tu amor, oh Dios, de tus manos clavadas por mí. Me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Esta mañana, antes de compartir la palabra, el Señor puso una carga en mi corazón y la compartí, no estaba dentro del mensaje, la compartí sin saber lo que iba a ocurrir apenas unas horas después. Cuando llegué a mi casa y leí las noticias del día, por 15 días van a estar canceladas las actividades públicas, lo cual significa que por 15 días no vamos a poder reunirnos. Y lo que yo dije en esta mañana es que las guerras espirituales no se batallan solamente aquí en la iglesia cuando estamos juntos. Que las guerras espirituales están en toda la semana, y usted lo sabe, toda la semana usted ha estado luchando espiritualmente en oración, con opresiones, con situaciones. Y que acá venimos a juntos orar y clamar al Señor, pero usted luchó durante toda la semana, usted luchó anoche cuando decidió venir a la reunión, usted luchó antes de venir a la reunión, tal vez se peleó con su marido, con su hijo, con que se le ensució. Hay una lucha espiritual que tenemos que ser conscientes que tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de batallar. También les decía a los hermanos que no sé si todavía nos dimos cuenta, pero lo que está ocurriendo alrededor nuestro es mucho más que una pandemia o un virus o COVID-19. Es algo mucho más profundo y mucho más diabólico lo que está ocurriendo. Hay un movimiento espiritual muy, muy diabólico, ya lo he dicho en algún otro mensaje, y tenemos que estar más que nunca ahí, en el altar, orando, clamando. ¿Se acuerdan que venimos hace ya 2 fines de semana hablando acerca de la necesidad de restaurar el altar? La semana pasada hablamos acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tomar nuestro lugar en esta batalla espiritual. Y voy a volver a repetirlo. Yo no creo que por una casualidad en los medios de comunicación haya frases que se repiten tan seguido, con tanta frecuencia.
Pero la palabra, por ejemplo, la nueva normalidad es una palabra que se viene utilizando y utilizando y utilizando. Nos están diciendo van a tener que adaptarse a una nueva forma de vida, obviamente totalmente controlada por poderes que no pertenecen al Señor. Así que, hermanos, necesitamos redoblar nuestra oración. Decía esta mañana, sin saber lo que ocurriría algunas horas después, que la mayoría de las iglesias alrededor del mundo no tienen la posibilidad de congregarse. En la semana tengo con regularidad contacto con algún grupo de pastores o de hermanos en algún otro lugar del mundo y esta semana, por ejemplo, estuve con pastores de El Salvador, de Guatemala, de Estados Unidos, y ellos todavía no se pueden reunir. Y les decía a los hermanos en esta mañana, qué privilegio que tenemos, por lo menos hasta esta mañana, por lo menos hasta hoy, qué privilegio que tenemos de poder reunirnos. ¿Cuántas personas darían cualquier cosa por estar sentado, sentada en el lugar donde está usted? De hecho, hay lugares en el mundo donde ya se están declarando en rebeldía frente a lo que las leyes están dictando, en desobediencia ciudadana, como se llama en Estados Unidos. Hay congregaciones que ya se están declarando en desobediencia ciudadana y están haciendo reuniones en contra de lo que el Estado le está diciendo. Estaba escuchando en estos días al pastor John MacArthur, una iglesia muy grande del estado de California, Grace Community, así se llama la iglesia, preciosa iglesia. Y el domingo pasado dijo, nos cansamos, vamos a hacer la reunión igual, miles de personas. De hecho, dicen que no les alcanzaron los lugares y esta reunión de este domingo van a poner 1000 sillas fuera del edificio para poder atender a toda la gente que está buscando al Señor. Así que aprovechemos el tiempo que nos toque vivir. Quiero decirte esto, mi hermano, todavía no leí bien el DNU porque se hizo esta mañana, así que no tuve tiempo entre una reunión y otra para poder leerlo, a ver cuál es el alcance que tiene. Pero alcancé a leer una línea donde dice que se pueden tener reuniones en los lugares públicos a 2 metros de distancia. Quiero leerlo bien para no pisar ninguna trampa. Pero si el domingo próximo, si el DNU dice eso, que podemos estar a 2 metros de distancia en lugares públicos y abiertos, el próximo domingo vamos a hacer nuestra reunión en la plaza del barrio. Así de simple. Porque necesitamos reunirnos y proclamar el Evangelio en medio de esta situación. Así que prepárese, esté atento en la semana a ver qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las novedades. Vamos a estar informándonos por medio de los grupos pequeños. Y en función de esto, quiero introducirme al mensaje de esta mañana. La última batalla que va a tener que pelear la iglesia, o que está comenzando ya a pelear la iglesia, es la batalla por la verdad y la defensa de las Escrituras como la fuente de nuestra verdad, como la fuente de la revelación. Ya el movimiento LGBT, los abortistas, inclusive están usando la palabra de Dios, la Biblia, para decir la Biblia no dice nada con respecto a esto, la Biblia está de acuerdo con esto otro, tergiversando lo que la palabra de Dios dice. O sea, se dividen en 2 bloques. Unos que desconocen y se burlan de las Escrituras y otro grupo que utiliza las mismas Escrituras para poder sostener sus argumentos. Así que en esta mañana quiero hablar acerca de esto. En el año 1892, un hombre mayor, dije esta mañana que ya comienzo a decirle a la gente más grande, hombres o mujeres mayores, ya no les digo anciano porque cada vez me estoy acercando más a esa edad, ¿no? Entonces ya uno cuando pasa los 50, uno dice a todo el mundo, gente mayor, ya no dice anciano porque uno sabe que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, este hombre mayor de 70 años dice que ahí en el año 1892 iba en el tren en París y iba leyendo una Biblia. Y un joven se le sienta al lado a leer un libro de ciencias, un libro porque era un estudiante universitario del último año, así que estaba leyendo este libro de ciencias. Y de repente de reojo mira que este hombre mayor estaba leyendo la Biblia y le dice, disculpe señor, ¿usted está leyendo la Biblia? Sí, claro, estoy leyendo la Biblia, dice. ¿Usted todavía cree en las estupideces y en las tonterías que dice ese libro? Ese libro es un libro lleno de mitos, un libro lleno de historias falsas, un libro que no tiene ni sentido leerlo, son todas fábulas e historias fantasiosas. ¿Usted todavía no sabe lo que la ciencia dice al respecto sobre este libro? Y aquel hombre anciano le respondió, no. ¿Qué dice la ciencia respecto a este libro? Bueno, la ciencia ha demostrado sobradamente que este libro no tiene
no tiene ningún tipo de valor, ha quedado descartado como un libro de mitologías. Pero discúlpeme, pero no tengo tiempo para seguir explicándole. Deme su tarjeta que yo le voy a enviar a su oficina o a su casa información fehaciente acerca de lo que se ha llegado, a las conclusiones que se han llegado, para que usted salga de la mentira de ese libro. Aquel hombre mayor metió su mano en el bolsillo de su saco y le entregó la tarjeta. Y cuando aquel joven leyó la tarjeta, lo que decía la tarjeta, bajó su cabeza avergonzado y casi sin decir adiós se bajó de aquel tren. Porque la tarjeta de aquel hombre decía: Dr. Louis Pasteur, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia. Este hecho es un hecho verídico contado en la biografía del Dr. Louis Pasteur. Louis Pasteur fue uno de los médicos más importantes. Sus descubrimientos de hace 2 siglos todavía en el día de hoy tienen vigencia, como por ejemplo la pasteurización. ¿Sí? A través de la temperatura, librar a determinados productos de las bacterias que puede llegar a tener. Fue médico, fue físico, fue químico, fue biólogo. Una eminencia de la ciencia. Él transformó la microbiología, la infectología y la química de una manera tremenda. Vuelvo a repetir, aún 200 años después, todavía sus estudios siguen siendo fundamento de la medicina contemporánea. Así que no se trata de ciencia o de no ciencia, se trata de fe. La ciencia no tiene ningún argumento para descartar el valor de las Escrituras. Por cierto, cada vez que la Biblia habla acerca de algún tema de ciencia, la Biblia siempre está de acuerdo con la ciencia sin ser un libro que se dedica a eso. Esta historia breve nos pone en contexto del mensaje de esta mañana, pero también lo hace al describir la realidad de la humanidad. El hombre intentando a lo largo de la historia imponer su supuesta sabiduría por encima de la sabiduría divina, buscando alternativas a lo que Dios ya ha revelado. Es la batalla ideológica o la batalla filosófica del hombre contra Dios. Es el deseo que el hombre tiene desde el huerto del Edén de ser su propio árbitro en cuestiones morales y formar su propio código de sabiduría. Por eso el título de esta tarde, es Sofía y Dunamis. Sofía y Dunamis de Dios, una pareja invencible. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Yo se lo puse de esta manera al título para que estas 2 palabras, Sofía y Dunamis, mejor dicho, queden en su recuerdo. La palabra Sofía es la palabra sabiduría en el griego. Por eso la filosofía es filo, amor, Sofía al conocimiento o a la sabiduría. Así que la palabra Sofía es la palabra sabiduría. La palabra dunamis es la palabra poder. Cuando la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios se une a hombres y mujeres dispuestos a aceptar el poder del Espíritu Santo, esta unión, esta suma de poder, generan un poder invencible. De hecho, la palabra sabiduría y poder son 2 elementos que aparecen juntos recurrentemente en las Escrituras. Por ejemplo, en Isaías capítulo 11, versículo 2 dice, hablando acerca del Mesías, hablando acerca del Señor Jesús, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La sabiduría y el poder aparecen juntos. Daniel capítulo 2 versículo 20 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y primera de Corintios capítulo 1, versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sofía y Dunamis nuevamente juntos. Cuando la palabra de Dios habla de sabiduría,
va más allá del conocimiento de una verdad, va más allá del recuerdo o la memorización de una verdad. La palabra sabiduría está asociada a cuando nosotros actuamos conforme al conocimiento adquirido. Es decir, la sabiduría desde el punto de vista bíblico tiene más una implicación pragmática o práctica que una implicación teórica. No es divagar acerca de la verdad, sino aplicar la verdad a la vida cotidiana. Y de hecho uno puede mirar, por ejemplo, el libro de Proverbios, que es un libro plagado de sabiduría, cómo nos enseñan casi todos los secretos de la vida, cómo vivir con los papás, cómo vivir con la mamá, cómo vivir en el trabajo. Lo único que no enseña es cómo vivir con la suegra, pero eso será otra cosa, ¿no? Es decir, nos va enseñando distintas cosas acerca de la vida práctica, porque sabiduría es eso, la capacidad de actuar conforme al conocimiento adquirido. ¿De qué le serviría a alguien conocer la Biblia, por ejemplo, de tapa a tapa, si al momento de actuar actúa en contra de lo que la Escritura está enseñando? Así que necesitamos, para tener una vida cristiana victoriosa, dos elementos: sabiduría de lo alto y poder del Espíritu Santo. Porque el conocimiento o la sabiduría sin el poder del Espíritu Santo regularmente termina en una arrogancia intelectual. Aún el mero conocimiento bíblico es estéril frente a la necesidad del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es decir, el conocimiento sin el poder espiritual, sin la gracia espiritual que la conduzca, termina siendo arrogancia intelectual. Mas, sin embargo, el poder sin conocimiento, para pararse del otro lado, es regularmente arrogancia mística o espiritualidad falsa. Es decir, todo pasa por la experiencia del poder o por las emociones o por lo que me está pasando a mí en lo personal, sin el conocimiento para filtrar la experiencia que estoy pasando. Así que el apóstol Pablo, para poder explicar un poquito de esto, va a utilizar en el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro a los Corintios, en el primer libro a los Corintios, aunque algunos dicen que ese es el segundo porque hay una carta perdida y creen que, algunos dicen que se perdió antes de que pudiera encontrarse, o escribirse, mejor dicho, Primera de Corintios. Dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 1, y después voy a mirar algunos textos también del capítulo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, es decir, sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. Quiero que subraye o recuerde esta palabra. Con demostración del Espíritu, no con una teoría, no con algo que sonaba lindo, no con algo que sonaba muy inteligente, sino una demostración del Espíritu, algo que se podía comprobar de que el Espíritu estaba obrando, con demostración del Espíritu y de poder, demostración del Espíritu, demostración del poder. Podríamos ver la estructura de esta oración. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tres cosas que quiero rescatar de esta escritura y de algunos textos que vamos a utilizar para ilustrar este punto del capítulo 1. Lo primero, debemos recordar que las palabras y los argumentos humanos no tienen poder para salvar ni transformar a nadie. No tienen poder. Son estériles frente a determinadas situaciones. Pablo dice que cuando se acercó a Corinto no fue con excelencias de palabra o de sabiduría. Y Pablo, como un teólogo impresionante que estudió las Escrituras durante años, no está negando la sabiduría humana. No está diciendo que la sabiduría humana es mala, de ninguna manera. De hecho, el abordaje acerca del hombre, lo que se le llama antropología bíblica, el abordaje del hombre desde las Escrituras, podemos ver destellos de la gloria de Dios o de la semejanza de Dios en él. La capacidad de utilizar la creación, de utilizar su entorno, de transformarlo, de crear, de escribir poesía, de escribir canciones, de hacer lo que sea. El hombre tiene la capacidad de hacerlo. El problema
Es cuando esa sabiduría dada por Dios se quiere utilizar para determinar cuestiones que solo le competen a Dios y involucrarse en cuestiones espirituales, en cuestiones éticas, en cuestiones morales o en cuestiones de conducta. La palabra de Dios nos enseña que la sabiduría humana es preciosa, pero es limitada y mal manejada puede convertirse en algo perverso. Por eso la pregunta que nosotros como creyentes deberíamos de saber responder es: ¿cuál es nuestra fuente de autoridad al momento de tomar decisiones en esta vida? ¿Cuál es nuestra fuente de autoridad? ¿El sentido común? ¿Las presiones de la gente? ¿Lo que todo el mundo dice? Porque todos necesitamos definir, y mucho más en este tiempo, cuál es nuestra fuente de autoridad. Todos tenemos una fuente de autoridad, o la tradición familiar, mi familia lo hacía de esta manera, o mis amigos lo hacen de esta manera, o en mi ciudad, o en mi entorno lo hacen de esta manera. La moda o lo que fuera es mi regla o mi fuente de autoridad. Es mi fuente de autoridad. Así que lo primero que deberíamos de respondernos todos nosotros es, frente a un problema ético, moral o de conducta, o una decisión que tiene que ver con algo que le puedo producir al otro, ¿cuál es mi fuente de autoridad? Y de aquí solamente, de esta idea, podríamos sacar 3 o 4 mensajes. Pero voy a dejar nada más la pregunta ahí. El apóstol Pablo dice: yo voy a ustedes no con palabras de humana sabiduría. No voy a utilizar la retórica, no voy a utilizar la filosofía, voy a utilizar cosas mucho más simples. Probablemente el apóstol Pablo haya aprendido de una lección. Recordemos que Pablo ingresa a Grecia, el lugar donde estaba la ciudad de Corintio, a través de Atenas. O en Atenas por lo menos es el primer lugar donde Pablo tiene un encuentro con la cultura griega. Ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos, él dice que va al Areópago y predica y habla y se pone a discutir con los filósofos, y pareciera que no le fue muy bien. Pareciera que el resultado de su predicación no fue tan bueno como él esperaba, porque se burlaron, le dijeron: ya te vamos a volver a escuchar, no queremos saber más nada con vos. En el capítulo 18 lo encontramos entrando a Corinto. Así que por ahí podemos llegar a entender o a creer que tal vez la lección de Atenas a él le hizo entender de que no sirven demasiadas las palabras humanas. Por eso cuando nosotros, hermanos, enfrentamos una discusión de tipo ética, de tipo moral o de tipo de conducta, nosotros de ninguna manera podríamos prescindir de la palabra de Dios. Yo le decía a unos hermanos de que si a mí me invitaran a un debate sobre un tema, aborto, ideología de género o lo que fuera, y me dijeran: pastor, queremos saber tu opinión, pero no podés usar la Biblia como argumento, yo le diría: ¿y de qué voy a hablar entonces? ¿De qué quieren que hable? ¿Quieren que hable de ciencia? Inviten a un médico. ¿Quieren que hable de la sociedad? Inviten a un sociólogo. ¿Quieren que hable de la parte psicológica? Inviten a un psicólogo. ¿Quieren que hablen de las leyes? Inviten a un abogado. Si invitan a un pastor es para hablar de lo que dice la Biblia. Eso de no me vengas con lo que dice la Escritura, por lo menos en mí no tiene ningún sentido. Y lamentablemente he visto a pastores pisar este palito. Decir: no, habla de cualquier cosa menos de la Biblia. No, nosotros hablamos de la Biblia. Nosotros hablamos de la Biblia porque creemos que en la Biblia está la verdad. Nosotros creemos que en la Biblia está la verdad. Nosotros creemos que la Biblia nos revela la verdad de Dios. Pablo les va a recordar a través del libro entero los daños que produce la sabiduría humana. El tremendo daño que le está produciendo a ellos y el tremendo daño que le puede producir a cualquier iglesia o a cualquier congregación, a cualquier vida, la sabiduría o la supuesta sabiduría humana. Por eso creo que el capítulo 1 y 2, y esta es una apreciación mía, de alguna manera sienta la plataforma desde la cual el apóstol Pablo va a enseñar el resto de los capítulos. No voy a enseñar sabiduría humana, no me voy a poner a discutir con ustedes cuestiones humanas. Yo les voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios, la verdad de Dios revelada. Y solamente a modo así, a vuelo de pájaro, como dicen algunos, puedo recordar algunas cosas que la sabiduría de los corintios los llevó a practicar, pensando de que eran más sabios que lo que el Señor les había enseñado. Recordemos que el apóstol Pablo se quedó 1 año y medio con ellos, enseñándoles la palabra de Dios, según Hechos capítulo 18. Pero sin embargo parece que no aprendieron ciertas cosas. En el capítulo 1 el apóstol Pablo habla acerca de la división que había dentro de la iglesia.
De que yo soy de Pablo, de que yo soy de Cefa, que a mí me parece esto, a mí me parece aquello. Dice el libro de Santiago en el capítulo 3 que este tipo de sabiduría no desciende de lo alto. La sabiduría que trae contienda, la sabiduría que trae división, la sabiduría que trae bronca, la sabiduría, supuesta sabiduría, que trae enemistad entre los hermanos, que trae grietas dentro de la iglesia, no viene de parte de Dios. De hecho, Santiago la califica como animal y diabólica. El apóstol Pablo dice, esto no es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios une, la sabiduría de Dios nos ama. Aunque pensemos diferente, podemos estar conviviendo juntos. Lo segundo que encontramos es que la sabiduría humana dentro de la iglesia de Corinto había traído perversión sexual, había traído homosexualidad, había traído relaciones incestuosas, depravación sexual dentro de la iglesia. Y ellos estaban felices, porque a ellos les parecía que esto estaba fantástico. Según el libro de Corintios, la sabiduría humana impulsa la idolatría, pervierte los dones espirituales, porque tratamos de comprenderlos y explicarlos y simplificarlos cuando los dones son simplemente para que fluyan y con los cuidados que el Espíritu mismo da. La sabiduría humana en la iglesia de Corinto trae desprecio por los pobres, trae desprecio por la cena del Señor. Ni siquiera se detenían o se ponían a pensar o se detenían a pensar en el significado de ese pan, la muerte, el cuerpo de Cristo. No, porque ellos eran demasiado sabios. La sabiduría en la iglesia de Corinto, la sabiduría humana, trajo desprecio por el consejo de los pastores y los líderes. Rechazaban la autoridad del apóstol Pablo porque inclusive se creían que eran más sabios que el mismo apóstol. En definitiva, la sabiduría humana siempre al final del camino acarrea pecado, muerte y perdición eterna. El apóstol Pablo va a decir que Dios, a través de algo mucho más simple, avergüenza la sabiduría y el conocimiento de los entendidos. Eso está en el capítulo 1, versículo 19. El hombre no puede alcanzar la sabiduría plena a través de sus propios esfuerzos. Necesita una sabiduría o un conocimiento o una verdad revelada para poder tener el conocimiento pleno. Pablo conocía que ahí mismo, dentro de los corintios, o era muy habitual dentro de la cultura griega, la presencia de los charlatanes, conocidos como los sofistas. Estos que parecían que eran filósofos, no tenían discípulos ellos, a diferencia de los otros filósofos, pero les encantaba pararse en las esquinas y ponerse a discutir sobre determinado tema, se llamaban los sofistas. El apóstol Pablo dice, yo los conozco a esos. Esos no están detrás de buscar la verdad. Ellos no tienen la carga de encontrar la verdad. Lo único que quieren es tener la razón. No quieren encontrarse con la verdad. Lo único que quieren es, a través de la argumentación y a través de la manipulación retórica, solamente lo único que quieren es tener la razón, o convencer a la gente de algo. Esta gente era admirada, era honrada como supuestos sabios. Sin embargo, cualquiera que conociera un poquito de filosofía podía darse cuenta simplemente de que eran unos charlatanes. Hoy, al igual que en aquel tiempo de los charlatanes griegos, los sofistas, tenemos argumentadores, defensores de ciertas verdades, tenemos reyes de la retórica que se paran a hablar de cualquier tema para convencernos de que ellos tienen la razón y que Dios está equivocado. Si nos preguntáramos hoy nosotros quiénes son los nuevos formadores de opinión o quiénes son los nuevos formadores de verdad y de supuesta sabiduría, ¿quiénes nombraríamos? Bueno, nombraríamos un cantante, un actor o una actriz. Pero mayormente entre los niños, entre los adolescentes y entre los jóvenes están los que hoy se conocen como los influencers. Aquellas personas que tienen una influencia a través de su opinión, los youtubers. O en español creo que sería mejor decir los youtuberos. O los instagrameros. O instagramers. Los tiktokeros. Los tuiteros. Y todos los eros que ustedes miran. Cada vez que abras un personaje de YouTube, tu influencer preferido, pregúntate
¿Cuál es la fuente de la verdad que lo respalda para decir lo que dice? Pregúntate cuáles son los principios que sostienen la vida de ese personaje. Porque si vos podés detectar eso, de saber que la persona que te está diciendo eso, te está divirtiendo solamente eso, pero que no tiene ninguna autoridad moral, ninguna autoridad espiritual para decirte a vos lo correcto y lo incorrecto, está todo bien porque solamente te divierte, hace alguna pavada, alguna estupidez y te divirtió la caída o qué sé yo, que entró a no sé dónde o hizo no sé qué. Pero el problema es cuando ese personaje se convierte en una autoridad para tu vida y comenzás a mirar la vida desde los ojos de ese influencer. No por casualidad se los invita a los programas de televisión, no por casualidad tienen la popularidad que tienen. Porque indudablemente están acompañando una ideología y cada uno de nosotros, ustedes y yo, debemos de tener cuidados. Esos son los referentes de este siglo, pero jamás serán los referentes del siglo venidero. Son los que gozan de influencia, fama y poder en este mundo. Pero inevitablemente, si siguen así, no se arrepienten, se convertirán en polvo y perecerán para siempre, no teniendo la oportunidad de la salvación eterna. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, él pregunta, hablando acerca de la sabiduría de Dios, él dice, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están los escribas? ¿Dónde están los disputadores de este siglo? ¿Dónde están los que saben la verdad supuestamente frente a la verdad revelada de Dios? ¿Dónde están? Y esto me lleva a algunas preguntas más contextualizadas. ¿Qué harán en el día del juicio los supuestos formadores de verdad que rechazan a Dios y promueven la mentira? ¿Qué harán en el día del juicio los que se burlan de Dios, de la verdad de Dios y de su iglesia? ¿Qué harán en el día del juicio los abortistas que impulsan la matanza de inocentes? ¿Qué harán en el día del juicio los que empujan a los niños a abrazar la homosexualidad? Como dice la Escritura de aquellos personajes de Romanos capítulo 1, un ejemplo de toda la humanidad. Se creían sabios, pero terminaron siendo necios. Así dice Romanos capítulo 1 en el versículo 21 y 22. Se creían sabios, pero terminaron siendo necios. Es tal el grado de manipulación y de confusión que la ideología de este tiempo promueve, que nos tienen encerrados y nos van a encerrar ahora por 15 días más, basado en lo que la ciencia dice. Y entonces la autoridad frente a las decisiones que el Estado toma es ¿qué cosa? La ciencia. Y la ciencia es el Dios que determina las buenas decisiones. Pero resulta que cuando hay que hablar de homosexualidad, cuando hay que hablar de ideología de género, cuando hay que hablar de aborto, no invitan a un médico para que hable todo el proceso de gestación de ese bebé en el vientre de su madre. No, no hay que hablar de eso. La ciencia no tiene nada para decir sobre eso. Pero ¿cómo? ¿No es acaso la ciencia una autoridad? No, nosotros elegimos quiénes son las autoridades. Para hablar acerca de aborto invitamos a una vedette, invitamos a un actor, Así manipulan nuestros pensamientos y nuestras conductas. Por eso necesitamos más que nunca, mi hermano, el conocimiento de la revelación de su palabra. La última batalla que peleará la iglesia, vuelvo a repetirlo, será por defender la verdad de Dios en todo su contenido, de punta a punta. Por eso la diferencia entre el conocimiento intelectual que puede convencer la mente y el razonamiento de un hombre y el conocimiento de la sabiduría de Dios es el poder para transformar una vida. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles una locura, mas para nosotros Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. La locura del evangelio dice, la locura de la cruz, la locura de Cristo muriendo por nuestros pecados, la locura del evangelio. Una historia contraria a la razón humana. El apóstol Pablo dice, esto les va a volar la cabeza. La historia de la cruz, la simple historia de la cruz les va a volar la cabeza. El Hijo de Dios, el Dios eterno, hecho hombre para morir por perversos empedernidos. Esto es una locura, como el texto que leyó recién Bren. ¿Quién moriría por otro, aunque este sea bueno? Nadie lo puede entender. El santo de los santos muriendo por nosotros los pecadores. La locura de la cruz.
El justo muriendo por los injustos, el inocente muriendo por los culpables, la sencillez de la locura de la cruz. Por eso dice que la Biblia, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios enloquece el entendimiento de los sabios de este mundo. No pueden comprenderlo. Es una locura, no tiene lógica humana, pero sí tiene lógica para nosotros quienes somos salvos por esa historia. Denle un aplauso al Señor, ya que está ahí. Dice el apóstol Pablo, para los judíos el pensar en un Salvador crucificado es un escándalo, una vergüenza, un escarnio. Para los gentiles, una locura pensar que alguien va a morir por otro. No, si el centro de su filosofía gira alrededor de cada uno como un potencial superhombre. Pero para nosotros, la historia de la cruz es la historia de nuestra salvación, la historia más preciosa que podemos escuchar. La historia del sacrificio de nuestro Salvador. Ahora, esta historia no depende de la fortaleza o la capacidad de retórica del mensajero, ya que el mismo apóstol Pablo dice, yo vengo a ustedes con debilidad, con temor, con temblor, no tengo demasiadas palabras para decirle, pero sí tengo un mensaje poderoso para decirles. No depende de mi capacidad, depende del contenido de este mensaje. Este mensaje es para ustedes, para salvación de ustedes, Corinto. Es para salvación de ustedes. El apóstol Pablo nos presenta un argumento lógico que a veces caemos nosotros sin darnos cuenta en la trampa. ¿Acaso tiene la razón aquel que tiene mayor capacidad de razonamiento? ¿O por el contrario? ¿Acaso está equivocado quien es rechazado, avergonzado o motivo de burla o despreciado por sus ideas? No, de ninguna manera. De ninguna manera. El apóstol Pablo termina después de presentar la sencillez y profundidad de su mensaje, el mensaje de la cruz, después de terminar la presentación de este mensaje, dice en el versículo 4 y 5 que se presentó frente a ellos con pruebas fehacientes del Espíritu y de poder. Indudablemente el mensaje de la cruz es poderoso. Indudablemente el mensaje de la cruz transforma vidas. Indudablemente el mensaje de la cruz tiene pruebas irrefutables. El milagro más grande y a su vez más difícil que produce el Espíritu Santo es la conquista de nuestro corazón orgulloso. Quebrantar nuestro inquebrantable corazón orgulloso es la obra más difícil para el Señor. Sanar a un enfermo, resucitar a un muerto no se compara con quebrantar nuestros corazones, porque mientras esas obras son obras puras de su exclusiva voluntad, para poder darnos vida eterna, depende de que nosotros aceptemos su mensaje, que aceptemos que somos débiles, que aceptemos que somos pecadores, que estamos condenados al infierno y que necesitamos la salvación ofrecida por Dios. Porque cualquier otro milagro es simplemente parte de las leyes que Él mismo ha establecido y que están bajo su gobierno. El poder del Espíritu Santo tiene poder para transformar cualquier vida que se acerque a Él. Alguien dijo, no puedo demostrar objetiva y claramente, de forma experimental, de que si Jesús transformó realmente el agua en vino en Caná de Galilea. Pero sí puedo demostrarte que en mi casa, cuando conocí a Jesucristo, el vino, el cigarrillo y los vicios se transformaron en comida para mis hijos. Eso sí que te lo puedo demostrar. Porque el Evangelio tiene poder para cambiar hoy, sigue estando vigente para transformar vidas hoy. El poder del Espíritu Santo, ese que habla Pablo, el poder tangible, fehaciente, claro, objetivo, genera vidas transformadas. Vidas que siguen valores que no son de esta tierra, sino valores del cielo. No buscan sus propios intereses, sino el bien del prójimo. Ese poder es evidente y claro en la vida de aquellos que aman a Dios. Personas que pueden mantener su fe en medio de cualquier circunstancia, acompañadas muchas veces por milagros, por señales, por prodigio, que sellan la presencia de Dios, pero lo más importante es el milagro del corazón del ser humano. Alguien me preguntó en estos días,
Si en la iglesia había muchos milagros, o si me recordaba muchos milagros, y yo le decía, yo recuerdo muchos milagros, porque hay muchas personas que han llegado a la iglesia con sus vidas destrozadas y perdidas, y a través del evangelio recuperaron sus vidas. Ese es el milagro más grande. Sí, algún que otro ha sido sanado, y algún otro... A veces le damos demasiada importancia a esas cosas. No, que claro que son importantes, no estoy quitándole el valor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para tomar nuestras decisiones con sabiduría. Aún escapando de aquellas cosas sobre las cuales no tenemos seguridad. Y esta parte del mensaje me lo guardé para la tarde, porque sé que hay muchos jóvenes, son todos jóvenes acá, ¿no? ¿No es cierto, Martín? Vamos, Martín, no temes, no, Martín, vamos. Hay temas sobre los cuales la palabra de Dios no es absolutamente clara en si está bien o está mal. Mi consejo frente a una decisión, mi consejo para usar la sabiduría frente a algo que es dudoso es, mejor no lo hagas. A ver si en una de esas está mal. Quizás pueda equivocarte y traer consecuencias sobre tu vida. Hoy se utiliza una línea de pensamiento, de razonamiento diferente. Si no estás seguro que está mal, mejor hacelo. Mi razonamiento es al revés. Si no estás seguro de que está bien, mejor no lo hagas. Por las dudas. Por las dudas. No sé si alguna vez alguno de ustedes lo mordió un perro. ¿A quién mordió un perro alguna vez? Son de los míos. Yo recuerdo, me reía en estos días, le contaba a mi esposa una historia, porque vio que ya tenemos vamos a cumplir este mes 28 años de casado, pero siempre uno tiene que guardarse alguna historia para contar e impresionar a su esposa. Bueno, regularmente quedan las historias más vergonzosas, ¿no? No quedan las mejores. Pero sí recuerdo cuando tenía como 2 o 3 años, mi mamá me mandó a hacer las compras al almacén que quedaba casi enfrente de mi casa, o de la casa donde vivíamos en aquellos años. Así que crucé a hacer las compras y cuando salía con el pan, no sé, y algunas cosas más, me salió a correr un perro. Y entonces yo salí a los piques, como dicen mis hijos, pero el perro era más rápido que yo. Así que me mordió en la parte más abultada que tengo atrás, porque yo iba corriendo y el perro me perseguía atrás. No me mordió la pierna, un poquito más arriba. Ahora, por causa de ese mordiscón, mi mamá no había manera de que me pudiera convencer de que fuera a hacer de vuelta las compras. Podían mostrarme el cadáver del perro sacrificado, yo igual no iba a creer de que tenía que ir de vuelta. Hay decisiones que yo como hombre que conoció al Señor de grande, hay cuestiones con las cuales yo mantengo mucha distancia, porque a mí el enemigo me mordió muchas veces y de muchas maneras. Y si no hubiera sido por el Señor, sin duda que estaría perdido, peor que el peor de los pecadores. Entonces hay cosas con las cuales mantengo mucha distancia y a veces es motivo para un intercambio de ideas con respecto. ¿Pero por qué si no está mal? Yo digo, a mí eso me trae recuerdos feos de mi pasado. No me trae alegrías eso. No digo necesariamente que esté mal, pero prefiero mantenerme alejado porque la verdad que cuanto más lejos uno esté del precipicio, menos posibilidades tiene de caerse, ¿no? Eso es actuar con sabiduría. Si no tenemos seguridad de lo que la palabra de Dios nos está diciendo, entonces mejor no lo hagamos. Los niños de la iglesia se preguntan, pastor, ¿está mal ponerme un arito? ¿Qué sé yo? ¿Está mal hacerme un tatuaje? ¿Vos estás seguro de que está bien? Si estás seguro que está bien, dale para adelante. Porque la Biblia dice que si edifica, dale para adelante. Pero si no estás seguro que está bien, yo lo pensaría un poquito más. El poder del Espíritu Santo, del cual habla el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículos 4 y 5, es un poder tangible que también se ve a través de los milagros. Milagros en las vidas, milagros en los cuerpos,
milagros en la provisión, milagros de toda índole. Concluyo el mensaje de esta mañana. Pablo trata en esta carta de llevarnos del pensamiento humano al pensamiento divino, de la supuesta sabiduría humana a la sabiduría divina que es perfecta. Y esto es lo que tratamos de hacer cada sábado con los jóvenes en las reuniones, cada domingo en las reuniones que tenemos aquí en la iglesia, cada grupo pequeño, tratar de comprender, entender, conocer y aplicar la sabiduría de Dios para poder vivir una vida gloriosa. Vuelvo nuevamente al título del mensaje porque me divierte, por las Sofías presentes, obviamente, ¿no? Cuando Sofía y Dunamis se unen, forman una pareja invencible. Cuando el poder de Dios y la sabiduría de Dios se unen en la vida de alguien, hacen a ese creyente, a esa iglesia, a esa comunidad absolutamente poderosa. El conocimiento de la palabra de Dios y la obediencia a la palabra de Dios se llama sabiduría. Sabiduría de lo alto. Nosotros como iglesia, nosotros como individuos, podemos ser una comunidad poderosa, podemos ser creyentes poderosos si permitimos que el consejo de la palabra de Dios, la sabiduría eterna, guíe nuestros pasos y que el Espíritu Santo de Dios pueda llenar nuestras vidas para vivir una vida victoriosa. Por eso la sabiduría esta no se encuentra a la vuelta de la esquina. Hay que abrir la Biblia, o hacer como hizo recién Brenda, me encantó, no sé si muchos se dieron cuenta, pero me encantó. Ella agarró el celular y dijo, acá está la verdad. Antes agarrábamos la Biblia, ¿no? Pero fue fantástico porque ella la tiene ahí. Acá está la verdad está en las Escrituras, la verdad está en la palabra de Dios. Quiero compartir solamente un último pensamiento y con esto cerramos la reunión de esta tarde. No quiero asustar ni impresionar a nadie ni nada, pero indudablemente estamos viviendo tiempos que jamás hemos vivido como humanidad. Y nadie puede decir lo contrario. Si la humanidad viviera un par de siglos más porque esa es la voluntad de Dios, sin duda que esta etapa, este año 2020, va a ser guardado en los anales de la historia como un año universal o parte de la historia universal como un año extremadamente raro. Pero yo tengo un gran pensamiento, que lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir, y yo creo que independientemente de lo que se demore la venida del Señor, yo creo que el Señor Jesucristo está viniendo por su iglesia. Ese es mi pensamiento. Alguien me puede argumentar y decir con mucha lógica y mucha razón, decir, Marcelo, también fue lo mismo que se dijo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuando... Sí, está bien, yo estoy hablando de lo que a mí me pasa porque soy viejito, pero no viví ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. Y el pensamiento y la expectativa de la venida del Señor es lo que nos mantiene a nosotros como iglesia vivo. La iglesia del primer siglo también pensaba lo mismo. El evangelista Lucas escribe en el capítulo 21, que es el libro donde desarrolla algunas cuestiones sobre los eventos finales. Él dice lo siguiente: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza porque se acerca su redención. Nosotros en casa tenemos un pizarroncito ahí donde ponemos o algún texto bíblico, o algún pensamiento, o alguna idea, o el resumen del mensaje del domingo. Y para esta semana vamos a poner nuestra redención está cerca. Y yo te invito a que hagas lo mismo, escribas un papelito, lo pegues en la heladera y que te animes con estas palabras. Viví con sabiduría el tiempo que estamos viviendo. Viví en el poder del Espíritu Santo. Buscá al Señor como nunca antes los buscaste. Unite al ayuno, a la oración de los días miércoles, de los días viernes, a tu grupo pequeño. Buscá con intensidad al Señor. Viví con sabiduría los años que tengas que vivir, porque nuestra redención está cada día más cerca. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde y tu palabra preciosa, increíble, hermosa. Llena nuestro corazón, llena nuestra alma, sana nuestro espíritu, Señor, y nos trae revelación de tu consejo y de tu sabiduría. Señor, queremos en esta tarde, Dios mío, tomar el consejo
que nos has dado por tu palabra y aprender a vivir con sabiduría. No importa cuántos versículos bíblicos podamos recordar, no importa cuántos versículos bíblicos podamos repetir, lo importante es que podamos aplicar en nuestra vida todo el conocimiento que tengamos, sea mucho o sea poco. Señor, tu Espíritu venga sobre nuestras vidas de forma poderosa en este tiempo, nos llene de gracia, de poder, de tu poder sobrenatural para vivir vidas victoriosas en el contexto que nos toque vivir, Señor, que cuando alguien pueda compararnos con un incrédulo de verdad, que encuentre que hay una diferencia, porque tu Espíritu habita en nosotros, tenemos otros deseos, tenemos otros sueños, tenemos otra manera de vivir la vida, otro lenguaje, nos divierten otras cosas, nos hacen reír otras cosas, llena de gozo nuestro corazón otras cosas, simplemente porque vos habitás en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tus hijos en esta mañana, en este lugar. Quiero rogarte, Dios, que al irse de aquí, de tu casa, puedan pensar en esto todo el tiempo, Señor. Necesito vivir con sabiduría de lo alto. Necesito vivir con sabiduría de lo alto.